Hola, bienvenido a Laios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. Capítulo 171. Capítulo 171. Artemisa, un arquero, y uno muy hábil. Además, Rayleigh se sorprendió al descubrir que, incluso concentrándose en seguirlas, seguía sin poder encontrar las trayectorias de vuelo de esas flechas. No pudo seguir sus trayectorias hasta la ubicación del tirador. Y ahora, la otra parte se había revelado por sí misma. También, era preciosa. Incluso Rayleigh, que había visto más bellezas y diosas de las que le correspondían, quedó prendado de aquel rostro por un breve instante. Su belleza no era en lo más mínimo inferior a la de esa diosa de la justicia, y el aura divina que desprendía dejaba una cosa clara. Esta cazadora era una diosa. Hola, señora diosa. No soy un bandido. En cuanto a estos, Rayleigh echó un vistazo a las heridas de su cuerpo y, por un instante, se quedó perplejo. Porque de repente no tenía ni idea de cómo explicarlas. ¿Debería decir que procedían de un enfrentamiento con un ejército? Había muchas probabilidades, no, un 100% de probabilidades, de que ella pensara que él se estaba burlando de ella. Esto quedó de una batalla. Rayleigh dio una respuesta vaga. Pero la diosa insistió. ¿Con qué? En realidad, ella ya había visto que las heridas habían sido causadas por armas blancas. En otras palabras, había un 80% de probabilidades de que hubieran sido causadas por personas. Un ejército. ¿Un ejército? Rayleigh suspiró. Cuando se encontró cara a cara con los ojos de aquella diosa, sintió que no podía mentirle. Así que optó por decir la verdad. Luché contra el ejército del reino de Rakia. No mencionó la gravedad de las lesiones. Aunque esta diosa era hermosa, cuanto más hermosa era una mujer, más probabilidades tenía de, ese dicho se le había quedado grabado en la mente desde la infancia. ¿Y si fuera una diosa malvada? La probabilidad de que ella lo atacara repentinamente en el siguiente segundo no era, sin duda, baja. Rakia. La diosa de cabello azul estaba claramente sobresaltada. Entonces volvió a preguntar. ¿Cuántos? Estoy preguntando cuántas personas estaban del otro lado. Rayleigh retrocedió un poco y dijo. No sabía que había alguien aquí. Sin embargo, tampoco he hecho nada malo, así que no veo por qué deberían interrogarme. Ya que están usando este lugar como base, me iré. Este mundo no era en absoluto un lugar seguro. En su actual y precaria condición, no quería enfrentarse, en la medida de lo posible, a una familia desconocida. Esperar. ¿Eh? La mirada de Rayleigh se ensombreció y su cuerpo reaccionó. La miró desde un ángulo que le permitía tanto atacar como defenderse, con una mano ya apoyada en la empuñadura de su espada. Esa evidente disposición a desenfundar fue la advertencia de Rayleigh. Pero las siguientes palabras de la otra parte le hicieron detenerse. ¿Dijiste que te fueras? ¿Qué clase de broma es esa? ¿Con lesiones tan graves, a dónde piensas ir? ¿A algún sitio a morir? ¿Eh? Rayleigh quedó momentáneamente atónito ante esa repentina preocupación. Por supuesto, no bajó la guardia. La repentina preocupación de un desconocido, incluso de una diosa, no era necesariamente un gesto de buena voluntad. Puede que haya algún propósito oculto detrás de ello. Al verlo fruncir el ceño, la diosa pareció de repente un poco avergonzada, con una expresión que reflejaba un incómodo conflicto. Justo cuando parecía indecisa entre avanzar o retroceder, se oyó la voz de otra mujer cerca. Disculpa. Nuestra diosa patrona es un poco orgullosa y algo torpe. En realidad está preocupada por tus heridas y solo quiere ayudarte. Vamos. La diosa dejó escapar un grito de descontento. Rayleigh miró hacia la mujer que acababa de aparecer, llamada Lepsa. La mujer se presentó. Soy Lepsa, la capitana de la familia Artemisa. Encantada de conocerte. Si no me equivoco, eres Imsai de la familia Hefesto, ¿verdad? Esta mujer, llamada Lepsa, había revelado directamente la identidad de Rayleigh. Eso le sorprendió interiormente. Pero lo que más le sorprendió fue que se trataba de la familia Artemisa. No es de extrañar que poseyeran una fuerza de combate que no era inferior a la fuerza principal de la familia Apolo. Entonces la verdadera identidad de esta diosa era la famosa diosa lunar Artemisa, una de las 3 diosas vírgenes. No es de extrañar que tuviera tanta belleza y porte, incluso entre las diosas. Recordó que esta diosa no aceptaba a los hombres con facilidad. De hecho, podría decirse que ella los rechazó.
Teniendo en cuenta que su familia tenía alrededor de 20 miembros y que todas ellas eran mujeres, eso no era difícil de entender. Tenía sentido. Después de todo, era una diosa virgen. Y Artemisa era la diosa que gobernaba la castidad. ¿Me conoces?, preguntó Rayleigh. Lexa tenía una expresión que parecía decir: ¿no es obvio? ¿Qué clase de pregunta es esa? Claro que te conocemos. ¿Cómo no íbamos a conocerte? Te hiciste un nombre importantísimo en la gran disputa. Incluso los que luchábamos en las afueras de la ciudad habíamos oído hablar mucho de ti. Rayleigh lo entendió. Sabía que Artemis familia también había participado en la gran disputa. Sin embargo, nunca los había conocido cara a cara. Eso se debía a que habían estado luchando en las afueras de la ciudad durante todo ese tiempo. Sin embargo, Rayleigh había oído hablar de sus actividades. Después de todo, no eran una familia con base en horario, pero aún así se habían unido a la lucha contra Evirus. Eso tenía todo que ver con el sentido de la justicia que poseía la diosa Artemisa. Ella era una diosa de la justicia y la bondad. Me llamo Rayleigh. Encantado de conocerlas, señorita Lexa y señora Artemisa. Dado que la otra parte había demostrado buena voluntad primero, Rayleigh ya no actuaba como si los mantuviera a 1000 brazos de distancia. Tus heridas son realmente terribles. Te buscaré una casa limpia para que puedas curarte las heridas. Tras decirle eso a Rayleigh, Lexa se volvió hacia la diosa y le preguntó: está bien así, ¿verdad, señora Artemisa? La diosa de la luna emitió un pequeño milímetros con una voz tan suave como la de un mosquito, expresando así su aprobación. Para ella, pedirle activamente a un hombre que se quedara era algo que jamás se había imaginado hacer en sus cientos de millones de años de existencia. Aunque se sentía algo avergonzada y disgustada de que uno de sus hijos hubiera adivinado sus intenciones, la preocupación que había demostrado provenía del corazón. Entonces, gracias. Rayleigh siguió a Lexa y entró en el pueblo. A medida que se adentraba más, vio a los miembros de la familia Artemisa. En ese momento, todos dirigieron miradas curiosas hacia Rayleigh, el único hombre entre ellos. Jaja, lo siento. Nuestra familia solo recluta miembros femeninas, así que casi nunca interactuamos con hombres, dijo Lexa. Lo entiendo. También hay una familia así en horario, respondió Rayleigh, sin mostrarse particularmente sorprendida. Cuando Lexa oyó eso, una comisura de sus labios se curvó. ¿Te refieres a Astraea familia, verdad? ¿Eh? Rayleigh la miró sorprendida. No esperaba que la otra parte supiera tanto sobre la situación dentro de horario a pesar de no operar allí. Hablando de la familia Astraea, su actuación en esa guerra fue deslumbrante. Como otra familia compuesta enteramente por mujeres, siempre he querido conocer a su capitana. Esa Scarlett Arnell debe ser una persona justa, elegante y decidida. La imaginación de Lexa dejó a Rayleigh prácticamente sin palabras. ¿Era esa realmente la imagen que tenían de Alice y los demás? ¡Qué sorpresa tan inesperada! Si esa chica oyera que alguien la describiera así, su inexistente cola probablemente saldría disparada directamente hacia el cielo. Capítulo 172. Capítulo 172. Hormonas. Tenemos un sanador entre nosotros. Si no le importa, puede recibir tratamiento de nuestra parte. Lexa hizo la oferta por amabilidad. Observó por un momento las heridas en el cuerpo de Rayleigh y llegó a la conclusión de que había luchado contra un gran número de enemigos. A juzgar por el tipo de heridas, el otro bando debía ser un grupo armado que portaba más de una docena de armas diferentes. Lo único que no podía comprender era lo superficiales que eran esas heridas. Pero si alguien le dijera que todas eran solo rasguños, eso sería aún más increíble. Al menos desde su punto de vista, esquivar con calma estando rodeada de enemigos era sencillamente imposible. Gracias por la oferta, pero no es necesario. Puedo usar la magia curativa yo mismo. Rayleigh rechazó la amabilidad de Lexa. Entonces, ante la mirada sorprendida de Lexa, fingió estar bien y recitó unos versos de un conjuro completamente inventado. Después de todo, usar magia curativa sin un conjuro en este mundo era suficiente para provocar un infarto. Entonces te dejaré descansar. Lexa optó por marcharse con tacto. También se consideraba de mala educación indagar sobre las habilidades o la magia de otra persona. Tras verla marcharse, Rayleigh confirmó de nuevo su ubicación a través de Reiraku. Una vez que estuvo seguro de que ella realmente se había marchado, dejó de ocultar nada y activó completamente Kaidm, curando rápidamente sus heridas. Una vez que las heridas cicatrizaron por completo, Rayleigh fue invadida por una oleada de agotamiento.
En realidad, su mente ya se había quedado en blanco más de una vez. Solo se había esforzado por recuperarse gracias al poder de Ruri Rokuhaku, pero los síntomas causados por el agotamiento mental repetido seguían acumulándose. Ahora, finalmente, estallaron todos a la vez. Riley sintió una somnolencia abrumadora. Antes de quedarse dormido, se obligó a sí mismo a establecer una barrera Kid para mantenerse alerta. Entonces, ya no pudo resistir el cansancio y el vacío, y se desplomó sobre la estera que tenía debajo. Incluso en profundo sueño, su mano seguía apoyada en la empuñadura de su espada, como si pudiera abrir los ojos en cualquier momento y lanzar un ataque atronador. Su conciencia se sumió en un sueño profundo. Ni siquiera entró en su mundo interior, pues simplemente durmió hasta la noche. Crujido, crujido. Fuera de la casa se oía el sonido de leña húmeda ardiendo. Debido a que la sanación espiritual de la habilidad de desarrollo estaba funcionando, Riley no durmió durante varios días seguidos. En cambio, despertó después de tan solo unas horas. Miró hacia afuera a través de la rejilla de ventilación y descubrió que el cielo se había oscurecido por completo. Las sombras ondulantes proyectadas por la luz del fuego hicieron que Riley se diera cuenta de que había una hoguera afuera. Se puso de pie con la intención de comprobar su propio estado. Pero de repente una manta se deslizó de su cuerpo. Riley lo cogió, e inmediatamente, una fragancia femenina llegó a su nariz, haciendo que su cuerpo se tensara de forma antinatural. Alguien lo había cubierto con una manta. Y no había habido hostilidad. La barrera no se había activado ni había emitido ninguna advertencia. No solo eso. Riley también descubrió que le habían limpiado la suciedad de las manos y la cara. Incluso había una prenda de ropa colgando del respaldo de una silla rota. Riley lo cogió y se lo probó. Le quedaba perfecto. ¿Esto fue realmente? Sonrió con un dejo de emoción, luego empujó la puerta y salió de la pequeña casa. Crujir, la vieja puerta de madera emitió un gemido lastimero al atraer las miradas de las mujeres. En el instante en que Riley salió a la calle, casi 20 pares de ojos se volvieron hacia él al mismo tiempo. Oh. Gracias a todos por cuidarme. Riley les dio las gracias sinceramente. Sin embargo, ninguna de las chicas de la familia Artemisa reaccionó. O mejor dicho, todos se quedaron mirando fijamente. Todas las chicas estaban absortas mirando el apuesto rostro del chico que tenían delante. Artemis familia prohibía el romance y también prohibía seducir a los hombres. Ese era el principio que regía a Artemisa como su diosa patrona, y también era la regla que ella misma había establecido. Pero las reglas eran las reglas, y la gente era la gente. Ya fuera por instinto o por simple biología, las chicas poseían una curiosidad inusual hacia los hombres. Algunos incluso habían trascendido la mera curiosidad y habían alcanzado el nivel de anhelo. Cabello despeinado, ojos profundos, cuerpo alto y esbelto, músculos bien definidos. Y ese aura y presencia únicas que lo rodeaban, ¿era eso lo que la gente llamaba hormonas? Trago. Nadie sabía quién se lo había tragado. Pero en medio de ese silencio, el sonido era sorprendentemente fuerte, llegando incluso a opacar el crepitar de las llamas. En un instante, todos sus compañeros se volvieron para mirarla. Ni siquiera Riley pudo evitar echarle un vistazo por un instante. HMPH. Un resoplido frío resonó mientras se oían pasos. Apareció Artemisa. Llevaba 2 conejos grises en la mano, y su mirada severa recorrió a las chicas de su familia. A Riley le pareció bastante gracioso. Reprimió su sonrisa y se acercó a Artemisa. Diosa, gracias por cuidarme. Mis heridas han sanado. Artemisa fingió no importarle, pero en realidad, estaba observando las heridas en el cuerpo de Riley. Ya veo. Pero no pareces estar del todo bien. Todavía debes sentirte débil, así que no te esfuerces demasiado. Al oírla decir eso, Riley ya estaba segura. Aunque esta diosa se había mostrado tan adorable e inocente como una niña pequeña al enfrentarse a Belcranella, ese trato especial estaba reservado para Orión. Al tratar con gente común, su actitud y comportamiento eran exactamente como Lexa los había descrito. Orgullosa, digna, un tanto deshonesta con sus propios sentimientos, fría por fuera y cálida por dentro. Gracias, señora diosa. Tras intercambiar apenas unas breves palabras, Artemisa se llevó a los conejos grises. Riley se dio cuenta de que ella no tenía intención de hablar mucho con él. O mejor dicho, ella no tenía ninguna intención de acercarse a él. Como su diosa patrona no las regañó, las chicas se relajaron bastante y enseguida se reunieron alrededor de Riley. Un hombre.
Y, además, un hombre extremadamente poderoso. La estrella emergente de la familia Hefesto. Un herrero de espadas prodigioso. Y además era guapo. Prácticamente todos los rasgos que podían atraer a las chicas parecían estar presentes en él de pies a cabeza. Oye, ¿cómo te lastimaste? ¿Eres de nivel 3 como Lepsa? He oído rumores sobre ti. ¿Existen realmente armas con conciencia propia? El entusiasmo de las chicas dejó a Riley un tanto abrumado, pero aún así respondió a cada pregunta una por una y aclaró sus dudas. Justo cuando la conversación se estaba animando, regresó una chica con una piel gris poco común. En cuanto la vieron, todas las chicas se pusieron de pie para darle la bienvenida. Shesta. Por fin has vuelto. Gracias a Dios. Las chicas estaban muy preocupadas por Shesta, la chica que regresaba. Shesta, sin embargo, estaba un poco sin aliento. Ante la preocupación de todos, no pudo responder de inmediato y solo pudo seguir sonriendo. Pero esa sonrisa se congeló en el instante en que vio cierto rostro. Entonces, en apenas 2 breves segundos, la expresión del rostro de la niña cambió por completo a una de terror. Lee 30 capítulos por adelantado y apóyame en Patreon. Patreon.com/movietranslator. Capítulo 173. Capítulo 173. Malentendido. Oh, Shesta. ¿Qué te pasa? Pareces haber visto un monstruo. Las voces preocupadas de sus compañeras llegaron a sus oídos. Pero Shesta no respondió, ya que en ese momento estaba en pánico. Al mismo tiempo, su corazón gritaba. ¿Por qué está esa persona con todos los miembros de mi familia? ¿Has visto un monstruo? Por supuesto que sí. Y no cualquier monstruo. Un monstruo entre monstruos. Él. Shesta miró fijamente a Riley, tartamudeando mientras intentaba preguntar qué estaba pasando. ¿HM? Las chicas siguieron su mirada y miraron hacia Riley. Entonces, de repente, lo entendieron. Jaja, ¿en serio, Shesta? Acabas de regresar y ya tienes toda tu atención puesta en un hombre. Shesta es una chica carnívora, ¿eh? Es alguien muy importante, ¿sabes? Riley de la familia Hefesto. ¿No has oído hablar de él? Es el mismísimo Insai. ... Sí. Ella lo sabía demasiado bien. Hace unos días, ella había llegado a este pueblo con su familia. Tras descubrir que estaba abandonado, se instalaron aquí temporalmente. Como era un pueblo fronterizo y estaba cerca del bosque, cazaban en el bosque para alimentarse. Entonces alguien los descubrió e informó de su presencia a la familia Ares del reino de Rakia. Después de eso, la familia Ares envió gente y declaró directamente que absorberían a la familia Artemis y convertirían a Artemis en una diosa subordinada. Como era de esperar, esas personas fueron brutalmente golpeadas por ellos. Posteriormente, los que habían huido llamaron a un miembro de nivel 3 de la familia Ares para reclamar su orgullo, pero Letsa desafió a esa persona en un duelo individual y la derrotó. Bastantes personas presenciaron aquel espectáculo y luego difundieron la historia. Se convirtió en una de las hazañas de la familia Artemisa, lo que les valió más atención y respeto. Sin embargo, la magnitud de Ares familia era aterradora. Por precaución, Shesta, que poseía la habilidad de disfrazarse, se infiltró en Rakia para recabar información. Al final, descubrió que el reino de Rakia no parecía mostrar ninguna intención de actuar en su contra. Justo cuando se disponía a marcharse, el reino de Rakia fue azotado repentinamente por una ventisca. Toda la capital real se convirtió en un mundo de hielo y nieve. Entonces vio a la élite de la familia Ares corriendo por las calles, aparentemente persiguiendo a unos ladrones que habían secuestrado a una diosa. ¿Secuestrar a una diosa? Osar hacer algo así fue demasiado atrevido. Pero tras seguir a varios caballeros durante un tiempo, escuchó la verdad sobre el asunto. El joven heredero de la familia Croxo, la noble familia de herreros, un muchacho con el talento para forjar las espadas mágicas Croxo, había sido raptado junto con su diosa protectora. Como había demasiada gente, no se atrevió a acercarse demasiado. Aún así, presenció la figura que había bloqueado por sí sola a Ares familia, así como al dragón de hielo que sobrevolaba la capital real. Ella lo vio todo con claridad. Debido a ese incidente, permaneció temporalmente dentro de la ciudad. Poco después, presenció la movilización del ejército de la familia Ares. Se quedó atónita, ya que era demasiado increíble. Aunque solo perseguían a unas pocas personas, la familia Ares había movilizado un ejército. Nada menos que 20.000 soldados, incluyendo una buena cantidad de guerreros de nivel 2 e incluso de nivel 3.
¿No fue eso ir demasiado lejos? Pero lo verdaderamente aterrador llegó después. Incluso después de desplegar una fuerza militar tan abrumadora, la subyugación de la familia Ares había fracasado. Y el propio Ares había admitido que el enemigo era solo una persona, y que era extremadamente poderoso. Había luchado como uno contra 20.000 y los había obligado a regresar con las manos vacías. La primera reacción de Shesta al escuchar la noticia fue: imposible. Eran 20.000 personas. Y todos ellos tenían fauna. Incluso había jugadores de nivel 3 entre ellos, como Lexa. Contra una sola persona, ¿perdieron? Ella dudaba seriamente de la veracidad de la información e incluso fue a la puerta de la ciudad específicamente para dar la bienvenida al ejército derrotado. Entonces lo creyó. Porque vio la moral por los suelos de los soldados y el miedo en sus rostros que no se podía borrar. Al ver sus ojos, un escalofrío recorrió la espalda de Shesta y le subió directamente hasta la cabeza. ¿Qué clase de enemigo aterrador podría convertirlos en eso? Ella ni siquiera podía imaginarlo. Pronto, gracias a los rumores que se extendían por toda la ciudad, obtuvo la respuesta que buscaba. Rayleigh. Ese era el nombre de la persona que había sumido al reino de Rakia en el caos. Provenía de la familia Hefesto. Un aventurero de horario. Shesta nunca se había enfrentado a él directamente, pero con solo ver a esos soldados rakianos, ya sentía un profundo temor hacia él. Si a eso se le suma el frío brutal que ella misma había experimentado, provocado por él mismo, y aunque aún no lo había conocido, ya lo había catalogado como aterrador, despiadado y al que no se debía provocar bajo ningún concepto. Lo que nunca esperó fue que, mientras ella estaba fuera, su propia familia había logrado invitar al lobo a entrar en la casa. Tenía fe en sus compañeros y comprendía su fortaleza. Pero precisamente por eso, sabía que esos 20 miembros de su familia no podían ser más fuertes que el ejército de 20.000 hombres del reino de Rakia. Un hombre que acababa de matar a cientos, quizás incluso miles, estaba sentado allí mismo, rodeado de sus compañeros, su familia. En ese momento, Shesta estaba tan tensa que casi se asfixia. Shesta, ¿qué ocurre exactamente? Lexa se dio cuenta de que la hermana menor de su familia estaba actuando de forma extraña. Parecía que le importaba demasiado la presencia de Rayleigh. Shesta miró a Lexa y de repente sintió ganas de llorar, pero no se atrevió. Si ella lloraba aquí y alertaba a ese hombre aterrador, ¿se enfadaría y mataría a todo el mundo? En el momento en que pensó en eso, Shesta solo pudo reprimir todas esas emociones complicadas y forzar una sonrisa. No es nada. Solo estoy cansado. ¿Es eso así? Lexa colocó una mano sobre el hombro de la niña. Entonces su mirada se ensombreció. Ella estaba temblando, al percibir el miedo de la niña hacia Rayleigh, la expresión de Lexa cambió ligeramente. Luego intercambió miradas con varias personas a su alrededor. En el segundo siguiente, los miembros de la familia Artemisa se movieron instantáneamente. Rayleigh, que se estaba llevando una manzana a la boca, se quedó paralizado. Entonces preguntó: ¿puedo preguntar cuál es esta situación? Sostenía la manzana en la mano. Comerlo me daba mala espina, y dejarlo también. Porque en ese preciso instante, 11 puntos vitales, entre ellos la parte superior de su cabeza, su garganta, la nuca y su pecho, estaban siendo atacados con diversas armas. Hermosas mujeres de diferentes estilos lo rodeaban tan denso que ni siquiera el agua podía pasar a través de él. Una expresión de preocupación apareció en su rostro. Lexa entrecerró ligeramente los ojos y dijo con frialdad: no te hagas la tonta. Le hizo una seña a Rayleigh para que mirara a Shesta con los ojos y luego dijo: esa chica ha estado temblando desde el momento en que te vio. Habla. ¿Qué le hiciste? Mientras hablaba, la expresión de Lexa también se tornó fiera. Apretó la daga que tenía en la mano contra la garganta de Rayleigh y lo interrogó con dureza. Rayleigh se esforzó por recordar. Entonces respondió: no recuerdo haberla conocido. ¿Tú, hemos tenido algún trato antes? Cuando Rayleigh se dirigió repentinamente a Shesta, ella se asustó tanto que dejó escapar un pequeño grito y retrocedió 2 pasos. Esa reacción dejó a Rayleigh sin palabras. Desde que despertó Giflesings Minor, había tenido bastante confianza en su memoria. Sin embargo, desde la perspectiva de Lexa, se trataba de Rayleigh intimidando a la chica. Entonces la ira creció en su interior. Alzó la daga y la clavó en el hombro de Rayleigh, con la intención de causarle algo de dolor. No. Gritó Shesta con voz llena de terror. Lexa se detuvo. Pero ella no se detuvo sola. Un solo dedo presionaba contra la afilada punta de la daga, manteniéndola completamente inmóvil.
En la punta del dedo aparecieron unas tenues líneas azules. En cualquier caso, ¿qué tal si nos calmamos todos primero? Tras bloquear la daga con un solo dedo, Riley habló lentamente en un tono tranquilo. Capítulo 174. La verdad, cálmate. Como puedes ver, con la fuerza de mi cuerpo, las espadas comunes no pueden atravesarme. Todos miraron con incredulidad la daga en la mano de Lexa, ahora inmóvil. Para un personaje de nivel 3 como Lexa, ese golpe habría atravesado los músculos de un minotauro sin mucha dificultad. Pero ahora, alguien lo había bloqueado con un solo dedo. Dejando de lado el hecho de que su piel era absurdamente resistente, mucho más de lo que debería tener un ser humano, la diferencia de fuerza por sí sola era obvia. Después de todo, solo había extendido un dedo. El resto de su cuerpo no se había movido lo más mínimo. Eso demostró que la diferencia entre ellos era de una magnitud completamente distinta. La verdad es que no recuerdo a esa chica de allí. De hecho, nunca he hablado con ella. Así que su reacción también me sorprendió. Sinceramente, empiezo a sentirme un poco dolido. Riley ofreció esa explicación por su cuenta, sin prestar atención al estado de shock en el que se encontraban todos a su alrededor. Al ver que él seguía insistiendo en su inocencia, Lexa volvió a dirigir su mirada hacia Shesta. Sin embargo, en el instante en que sus ojos se posaron en la chica, la figura que debería haber estado frente a ella apareció detrás de Shesta. Los ojos de Lexa se abrieron de par en par, sorprendida. Shesta, detrás de ti. La chica parecía confundida. En el instante siguiente, se dio cuenta de que algo andaba mal. El hombre al que Lexa apuntaba con su daga había desaparecido. Y en ese momento comprendió a dónde había ido, porque todos sus compañeros la miraban horrorizados. La otra parte estaba detrás de ella. Un escalofrío le recorrió la espalda. Shesta se obligó a sí misma a no hacer ningún ruido vergonzoso. Ese hombre. ¿Cómo es posible? ¿Qué acaba de hacer? ¿Teletransportación? Pero no recitó ningún conjuro, magia sin conjuros. ¿Movimiento instantáneo? Desapareció y reapareció en un instante al otro lado de esa distancia. Riley miró a la familia Artemisa, quienes lo trataban como si fuera una amenaza mortal. Aunque se sentía impotente, también había un rastro de irritación. Ignorar deliberadamente su advertencia había sido simplemente su manera de demostrar su fuerza y hacerles comprender la situación. El dolor que Shesta imaginaba no llegó. En cambio, Riley habló. Señorita Shesta, ¿verdad? No deberíamos habernos conocido antes, ¿cierto? Tu reacción está provocando que tu familia me malinterprete seriamente. Antes de que esto se convierta en una pelea. La mirada de Riley permaneció serena mientras decía eso. En ese momento, Shesta finalmente reaccionó a tiempo. Respiró hondo y gritó. Todos, no me malinterpreten. Riley-san no me ha hecho daño, a mí. Al principio hablaba correctamente. Pero casi al final, de alguna manera se convirtió en una pregunta. Riley se quedó sin palabras. No, en serio. ¿Por qué tuvo que hacer esto en el momento crucial? ¿Es que esta chica no puede explicar las cosas con claridad? Lo que Riley desconocía era que, cuando creó la ventisca que cubrió toda la ciudad, Shesta, que trabajaba como espía en Rakia, también se vio atrapada en ella. Por supuesto, esto también tenía mucho que ver con la naturaleza emocional de la chica. ¿Qué es todo este alboroto? Preguntó Artemisa. Observó la tensa escena que tenía ante sí con una mirada fría y severa, pero no miraba únicamente a Riley. Sus ojos recorrieron a todos los presentes. Al ver aparecer a la diosa, el ceño fruncido de Riley se acentuó. ¡Qué fastidio! Si se tratara de Evilus, o de enemigos declarados como los soldados del reino de Rakia, no habría necesitado ser tan educado. La sensación de tener una razón pero ser incapaz de explicarla resultaba inesperadamente frustrante. Señorita Shesta, ¿podría explicarme por qué me trata así? Esto ya ha provocado un gran malentendido, y si no se aclara, me preocuparé mucho. La chica, cuya capacidad de empatía era bastante fuerte, finalmente pareció percibir el dolor de cabeza de Riley. Entonces se calmó. Se quedó mirando a Riley con lástima durante un buen rato. Al final, asintió. Durante los siguientes 20 minutos, todos los miembros de la familia Artemisa, incluida su diosa patrona, escucharon como si estuvieran oyendo un mito. Infiltrarse sola en la capital real y rescatar a una diosa. Secuestrar a una princesa y desatar una gran batalla. Cambiar el clima de la capital de un reino con su propio poder, creando una ventisca letal en la estación equivocada. Y luego luchar solo contra 20.000 soldados y obligar al ejército del reino de Rakia a retirarse.
Las mujeres escucharon el relato de su hermana menor como si estuvieran allí mismas, presenciando cómo se desarrollaba ante sus ojos una escena grandiosa tras otra. No digo que dude de Shesta, pero, esto es realmente difícil de creer. Es. Si Jim Sai fuera un aventurero de nivel 6, o incluso de nivel 5 especializado en combate frontal, entonces tal vez podría aceptarlo. Pero él es de nivel 3 como Letsa, ¿verdad? Sí. No pretendo menospreciar a Letsa, pero no creo que Letsa fuera capaz de hacer algo así. Olvídate de 20.000 personas. Incluso escapar ileso de 200 seguiría siendo incierto. En cuanto a derrotarlos, todas las chicas mostraron dudas. Incluso Shesta, que había transmitido la información personalmente, empezó a perder la confianza tras escucharla. Después de todo, ella no había presenciado personalmente la batalla de Rayleigh contra el ejército del reino de Rakia. Pero independientemente de cómo se observara el lamentable estado de esos soldados rakianos, era evidente que habían pasado por un infierno. Y el propio dios de la guerra, Ares, había admitido personalmente la derrota. Aquello era la personificación de la guerra y la matanza. ¿De verdad mentiría sobre algo así? Mientras todos discutían, Rayleigh permaneció tan tranquilo que no parecía en absoluto la persona implicada. Parecía más bien un transeúnte que, por casualidad, se había sentado a escuchar una historia. Artemisa notó su compostura y no pudo reprimir su curiosidad. Entonces, ¿qué fue lo que realmente sucedió? ¿Eh? Rayleigh miró a la diosa de la luna con cierta sorpresa. No esperaba que esta diosa, que rechazaba a los hombres, tomara la iniciativa de hablar con él. Ella gobernaba la castidad y también era la diosa de la caza. Su apariencia era tranquila y amable, pero en el fondo, era una auténtica entusiasta de la batalla. En realidad, Artemisa era una de las diosas poderosas. Poseía una destreza en el combate al mismo nivel que los dioses de la guerra, la espada y la batalla, y tenía la misma categoría divina que ellos. Aun con su poder divino sellado en un cuerpo mortal ordinario, podría derrotar fácilmente a Letsa, la capitana de su familia. Solo eso demostraba que su habilidad en combate era totalmente injusta. No. Fue totalmente injusto. Cuando se trataba de dioses, hacer trampa no era suficiente para describir sus habilidades. Capítulo 175. Capítulo 175. Spar con Artemisa. El poder divino de un dios el arcano era algo parecido a una ley de la realidad. Podía destruir la tierra, restaurar todo lo destruido, reparar el mundo mismo o incluso retroceder en el tiempo. Era una fuerza de magnitud abrumadora. Para los dioses, competir a través del Arcanum no tenía sentido. Sin embargo, algunos dioses poseían habilidades arraigadas en su propia esencia. Por ejemplo, el encanto que poseían las diosas de la belleza era un poder innato, no parte del poder divino en sí mismo. Siguiendo la misma lógica, la habilidad marcial de un dios de la guerra, la destreza con la espada de un dios de la espada y la lanza y el arco de la diosa de la luna eran poderes que les pertenecían personalmente. Aun con su arcanum sellado y sin poder desplegar todo su potencial, las técnicas que exhibían los dioses seguían siendo auténticas artes marciales del reino divino. En otras palabras, eran técnicas literalmente divinas. Artemisa había luchado contra aventureros en más de una ocasión, e incluso cuando su familia aceptaba encargos para matar monstruos, ella se lanzaba al frente de batalla. En términos prácticos, ella era la integrante más fuerte de su propia familia. Una diosa tan amante de la batalla como ella, naturalmente, estaba muy interesada en las historias legendarias que le contaba su hijo. Más o menos. Rayleigh le restó importancia con indiferencia, luego cogió su bebida y dio un sorbo. Sin embargo, Artemisa parecía haberse interesado y no tenía intención de dejarlo ir. Ella sonrió y dijo: «Dijiste que tu cuerpo ya se había recuperado, ¿no? En ese caso, ¿qué te parece si hacemos un combate de entrenamiento?» ¿Qué? Rayleigh se quedó paralizado. La diosa de la luna le había lanzado un desafío. Los demás también escucharon su conversación. ¿Qué? ¿Lady Artemis va a entrenar con Rayleigh? Quiero ver. Señora Artemisa, haga lo mejor que pueda. Idiota, deberías decir que Lady Artemisa definitivamente va a ganar. Al ver a las chicas dispersarse al instante y despejar un espacio abierto para que pudieran entrenar, todas con mirada expectante, Rayleigh se dio cuenta de que, aunque quisiera negarse, ya era demasiado tarde. O tal vez, desde el momento en que despertó el interés de Artemisa, ya no había escapatoria. Bien. Entonces paremos antes de que alguien salga herido. Rayleigh se puso de pie.
Sus 4 Zanpakuun seguían apoyados cerca. Tomó a Ruri y Rokuhaku y entró en la zona de entrenamiento. Sin embargo, Artemisa frunció ligeramente el ceño. Ella preguntó: «¿Llevas 4 espadas? Seguro que no son de repuesto, ¿verdad? Se nota que son todas hojas de primera calidad». «Es así. Parece que tienes buena vista». Riley hizo un cumplido. Si Artemisa era considerada una diosa de tipo marcial, entonces era natural que estuviera familiarizada con las armas. Pero entre las diosas, eso seguía siendo bastante raro. Sin embargo, no son espadas de primera categoría. Son las mejores espadas. Riley sujetó la vaina horizontalmente y desenvainó la hoja lentamente. ¿Estás presumiendo? No. Simplemente estoy constatando un hecho. Aunque todavía no sean los mejores, sin duda lo serán en el futuro. Jeje. Una condena justa. A Artemis no parecieron disgustarle las palabras arrogantes de Riley. Por el contrario, parecía bastante agradecida. No se podía subestimar a los dioses. Especialmente las diosas. Las diosas de este mundo eran aterradoras. En todo el sentido de la palabra. En lo que respecta a la capacidad de combate, la fuerza de Artemisa ante él seguía siendo desconocida. Pero cuando se trataba de otra diosa pura, Astrea, sabía perfectamente lo aterradora que era. Esa diosa de la justicia poseía una destreza con la espada que verdaderamente pertenecía al reino de los dioses. Entre los aventureros que Riley había visto hasta el momento, excluyendo a Zald y Alfia, que lo imitaban, Kaguya era la más hábil con la espada. Si se juzgara únicamente por la habilidad con la espada, incluso Ash, que más tarde alcanzaría el nivel 6 y ostentaría el título de princesa de la espada, seguiría pareciendo tan inmadura como una niña frente a Kaguya. Y sin embargo, esa misma Kaguya había sido golpeada hasta las lágrimas por la gentil y refinada diosa Astraea. Una diosa de la justicia. Puesto que su función era impartir justicia, por supuesto que necesitaba un poder digno de ese deber. La destreza con la espada de esa diosa ya había superado con creces el reino de los mortales. Era un nivel que los espadachines de este mundo ni siquiera podían empezar a medir. En ese caso, Artemisa tampoco sería débil. En cuanto a la técnica, Riley primero se colocó en una posición inferior y no la miró con desprecio. Pero tampoco se subestimaría a sí mismo. Incluso las técnicas divinas verían inevitablemente limitados su poder y velocidad sin la capacidad física para sustentarlas. Si quería ganar esta pelea, reprimirla con sus valores de habilidad debería darle la mayor probabilidad de victoria. Una diosa con su arcanón sellado no se diferenciaba de una mujer común y corriente en cuanto a capacidad física. Si ese fuera el caso, entonces la aplastaría con velocidad y poder. Puedes empezar cuando quieras. Artemisa colocó una flecha en la cuerda de su arco y esbozó una sonrisa confiada. Esa sonrisa era preciosa. Pero Riley no se quedó mirándolo aturdido. Shumpo. Para todos los demás, Riley se desvaneció como si se hubiera esfumado en el aire. Solo el tenue polvo que se levantaba donde él había estado y las hojas que caían y cambiaban repentinamente de trayectoria en el aire dejaban entrever ligeramente el rastro de su movimiento. Para un experto, esos detalles jamás pasarían desapercibidos. Artemisa tensó al instante la cuerda de su arco. Sus dedos giraron ligeramente, haciendo que la punta de la flecha hiciera girar, y luego la soltó. Mientras se desplazaba a gran velocidad, Riley vio una afilada punta de flecha que volaba directamente hacia él. Sus pupilas se contrajeron. Inmediatamente blandió su espada y cortó la flecha limpiamente por la mitad. Pero antes de que pudiera retraer el brazo, mientras aún mantenía la postura tras finalizar el tajo, otra flecha ya había llegado frente a él. ¿Una segunda flecha? Calculó su posición y campo de visión, incluso predijo la velocidad de su espadazo, y luego controló la distancia entre las dos flechas para que una siguiera directamente a la otra. Eso fue ridículo. Riley levantó la mano izquierda. Bakud Mocho. Seki. Pin. La flecha fue repelida. Pero Riley se dio cuenta de repente de que la figura de Artemisa había desaparecido. Esa jugada es bastante buena. Su voz provenía de la dirección de las 5 en punto. Los ojos de Riley se abrieron de par en par, y sus pupilas se contrajeron. ¿Qué? En el instante en que giró la cabeza, vio a Artemisa, que de alguna manera había aparecido allí, blandiendo el arco que tenía en la mano hacia él como si fuera una maza. Riley inclinó la parte superior de su cuerpo hacia atrás y apenas logró evitarlo. ¿De verdad era tan rápida? No. Eso estuvo mal. La capacidad física de un dios no debería ser muy diferente de la de una persona común.
De hecho, incluso podría ser inferior a la de algunos mortales físicamente fuertes. Acababa de decir muévete, ¿verdad? Un pensamiento cruzó por la mente de Rayleigh. De ninguna manera, lo que usaste hace un momento fue, Shumpo. Artemisa sonrió y dijo. ¿Así que ese movimiento se llama Shumpo? ¡Qué nombre tan sencillo y apropiado! Cuando te vi usarlo hace un momento, sentí que yo también podría hacerlo, aunque requiere algunas técnicas complementarias. Capítulo 176. Capítulo 176. Getsuga Tenshin. Esa explicación hizo que a Rayleigh le temblara el rabillo del ojo varias veces. ¿Lo aprendió? ¿Así de fácil? Aunque Alfia ya le había provocado este tipo de sorpresa varias veces, esta era solo la segunda persona que conocía capaz de usar el Shumpo en combate real inmediatamente después de verlo una sola vez. Shumpo no era una técnica de juego de pies común y corriente. Para tener éxito, se requería un control preciso del Reiatsu. Alfia ya era una maga poderosa y, además, tenía una habilidad tramposa como Gift Blessings, junto con su propio talento extraordinario. Pero Artemisa no podía usar su Arcanum. ¿Se basaba únicamente en su capacidad física? Si fuera una aventurera de alto nivel, tal vez sería posible, pero la velocidad seguiría estando muy reducida. No te distraigas. La figura de Artemisa se volvió borrosa una vez más. Rayleigh solo sintió que su visión se nublaba, y Artemisa ya había acortado la distancia hasta estar a menos de 2 metros frente a él. ¿Tan rápido? No. ¿Esto era realmente velocidad? Se sentía un poco diferente. Rayleigh centró su atención y comenzó a observar los movimientos de Artemisa. Entonces descubrió, para su asombro, que ella había modificado el Shumpo para poder usarlo con éxito. En tan poco tiempo. Artemis lanzó un puñetazo, pero en lugar de retroceder, Rayleigh dio un paso al frente sin ninguna intención de esquivarlo. La diosa mostró un rastro de sorpresa. La razón era simple. Con la capacidad física de Artemis, este tipo de ataque no podría hacerle daño. Desde el principio, había analizado las posibilidades que ella tenía para derrotarlo. Primero, el poder de ataque. Aparte de las armas, si ambos entrarán en combate cuerpo a cuerpo, lo único que Artemisa podría usar para hacerle daño serían lanzamientos y llaves articulares. La diferencia en su capacidad física era demasiado grande. Ya fueran los puños de Artemisa o sus patadas como látigos, golpearlo no tendría ningún efecto real. Como Rayleigh lo entendió, inmediatamente comprendió su intención. Este ataque fue una finta. Al ver que Rayleigh se negaba a esquivar, Artemisa se sorprendió, pero no entró en pánico. Sus pasos cambiaron de nuevo mientras todo su cuerpo retrocedía rápidamente. Esta vez, Rayleigh lo entendió. Lo que Artemisa estaba usando no era realmente Shumpo. Esas denominadas técnicas de apoyo consistían en cambios en el juego de pies, que creaban imágenes residuales durante el movimiento para interferir con el juicio. Ella no era rápida. Había aumentado el número de acciones que perturbaban la percepción. ¡Qué inteligente! Esto era algo que solo un ser longevo, cuya experiencia superaba la de los mortales, podía hacer. Dada la corta esperanza de vida de la humanidad, sería imposible acumular una experiencia tan vasta y luego aplicarla con tanta naturalidad. Para dioses que habían existido durante cientos de millones de años, este era el tipo de habilidad que debían poseer. Pero las imágenes residuales no significaban nada para él. Rayleigh ajustó su percepción visual para que se acercara a Reiraku. Las imágenes residuales en sus ojos se atenuaron de inmediato, dejando solo el verdadero cuerpo de la diosa que irradiaba Reiatsu dorado. Al darse cuenta de eso, los ojos de Rayleigh no mostraron ninguna vacilación. Atacó con fuerza. Artemisa blandió apresuradamente su arco largo, golpeando el costado de la espada de Rurihiro Kujaku y desviando el ataque. Fue un golpe extremadamente preciso. Eso era lo que a Rayleigh le parecía extraño. Su fuerza y velocidad superaban por completo las de Artemisa, pero ella no solo podía reaccionar a su velocidad, sino que también podía interceptar y esquivar sus ataques con precisión. Incluso podría contraatacar. Lo descubriste. Impresionante. Solo lo usé 2 veces, dijo Artemis, visiblemente asombrada por la agudeza de Rayleigh en la batalla. Entonces, aquí termina el sondeo. Rayleigh y Artemis pensaron lo mismo al mismo tiempo. Y ambos se movieron en la misma dirección. ¡Zas! Artemisa preparó una flecha y disparó. Era evidente que se trataba de un arma de lanzamiento muy primitiva, pero gracias a su técnica, consiguió que el arco y la flecha funcionaran como un rifle.
La potencia de cada flecha superaba la de un proyectil de 7,62 milímetros, una bala. Al tocar el suelo, no se limitaron a clavarse en él. Produjeron impactos similares a explosiones, lo que dejó a Riley ligeramente alarmado. Bakun 63. Sajun Sabaku. Cadenas doradas se extendían desde la mano de Riley. Los agarró, los hizo girar y derribó las flechas que volaban por los aires. Aunque sus flechas no lograron nada, Artemisa no se detuvo. Era como si repitiera una acción sin sentido. Sin embargo, Riley sintió de repente que la cadena que tenía en la mano se hundía. Miró a su alrededor e inmediatamente descubrió que los huecos en la cadena habían sido rematados con flechas. Riley soltó su mano de inmediato. Las cadenas doradas se dispersaron, disolviéndose en raíz y desvaneciéndose en partículas doradas de luz. Parecía que había perdido precisión. ¿Y qué hay de la potencia de fuego? Más de una docena de bolas de fuego aparecieron repentinamente detrás de Riley. Shakam, 17 veces volea. Bajo el control de Riley, todos los Shakam dispararon a la vez, asignándose a cada uno una ruta diferente. Como misiles teledirigidos, parecían caóticos, pero al final, se fijaban implacablemente en su objetivo. Magia. Y sin cánticos. Esa cadena dorada de antes también. Recién ahora se dan cuenta. Ese tipo está usando magia de lanzamiento rápido. Lexa, que había visto más que los demás, les explicó a los miembros más jóvenes de la familia. La expresión de Artemisa cambió. Disparó una flecha y alcanzó a uno de los Shakam, queriendo probar el poder de ese hechizo. Entonces, ¡boom! La bola de fuego se expandió instantáneamente hasta convertirse en un sol en miniatura. Desprendió una luz y un calor asombrosos. Las hojas húmedas caídas en el suelo habían perdido su humedad, secándose rápidamente antes de desmoronarse en fragmentos. Al ver ese poder, Artemisa quedó atónita. Ella gritó: «Estás intentando matarme». Aunque no la hubiera alcanzado directamente algo así, iría directamente al cielo. Riley no respondió. En cambio, comenzó a cantar por su cuenta. Bakun 62. Yaporankan. Las varillas de Reis y Azul se condensaron en la mano de Riley. Apuntó a Artemisa, que estaba ocupada esquivando las bolas de fuego, y luego lanzó con fuerza las varas de luz. Su velocidad inicial era de unos 250 metros por segundo. Esperar, un rastro de pánico apareció en el rostro de Artemisa. Precipitamente colocó una flecha en su arco y disparó a toda velocidad. Lo que sucedió a continuación dejó incluso a Riley algo estupefacto. La flecha que lanzó Artemisa impactó contra Yaporankan en ángulo, luego rebotó y atravesó a uno de los Shakam en el aire, provocando una explosión. La explosión arrasó con los Shakam restantes y también se tragó las varillas de luz azul, destruyendo más de la mitad de ellas. Aunque eso dejó al descubierto una debilidad en las defensas de la diosa lunar, ya que una vara de Reisi salió disparada directamente hacia su rostro. Incluso las chicas de la familia Artemisa sentían que era peligroso. Pero Artemisa se inclinó hacia atrás y tensó su arco al mismo tiempo, apoyando un pie contra el propio arco. En una postura increíble, logró tensar completamente la cuerda del arco. «Atraviesa». La diosa proclamó la victoria. ¡Zas! La flecha se transformó en una estrella fugaz. A ojos de Riley, la velocidad de la flecha no era tan rápida como para que no pudiera reaccionar. Pero su instinto le decía que no podía esquivarla. Una flecha que sin duda daría en el blanco y que sin duda ganaría. Entonces lo aplastaría de frente. Riley sonrió, dio un gran paso adelante, agarró su espada con ambas manos y vertió una gran cantidad de Reiatsu en la hoja. Jetsuga Tenshin. El Reiatsu brotó de la punta de la hoja. Una enorme hendidura de color lapislázuli y partió la tierra, partió la flecha de la diosa lunar y continuó avanzando en línea recta. Hasta que desapareció en el horizonte. Lee 30 capítulos por adelantado y apóyame en Patreon. Patreon. com/movie-translator Capítulo 177. Capítulo 177. Asesino de dioses. Artemisa miró la enorme grieta que se abría a 3 metros de distancia y tragó saliva. Ella creía haber experimentado ya todo en el mundo. Pero nada de eso había sido tan emocionante. Siguiendo con la mirada aquella enorme fisura, la vio extenderse hasta los límites de su visión, como una cicatriz tallada directamente en la tierra. ¡Oro! Riley dejó escapar un largo suspiro. Ese único golpe había consumido la mayor parte del Reiatsu que finalmente había logrado recuperar.
Debido a ese extraño objeto que Marius había usado contra él, su velocidad de recuperación de Reiatsu ahora era solo una 16ª parte de lo que debería haber sido. En otras palabras, se había vuelto 16 veces más lento. La cantidad de Reiatsu que debería haberse recuperado por completo en una hora ahora tardaría 16 horas. En proporción a ese enorme consumo, el poder de ese ataque ya había superado la magia de un mago de nivel 3 que utilizaba un conjuro ultra largo. El movimiento característico del rey de las trampas. Getsuga Tenshin. No era una habilidad exclusiva de Zangetsu. La habilidad original de Zangetsu era la amplificación de los cortes, y cuando se combinaba con Getsuga Tenshin, podía hacer que el poder de un Getsuga ordinario se volviera completamente desmesurado. Una decisión acertada podría ayudarte a superar cualquier situación. Ya fuera el príncipe de al lado o el dios del sol, sus planes iniciales habían sido algo similares, pero ninguno de los dos los había llevado a cabo hasta el final. Solo el rey tramposo había seguido utilizando Getsuga Tenshin de principio a fin. Como mucho, cuando empuñaba dos espadas, añadía una versión en forma de cruz. En esencia, eso seguía siendo solo una aplicación de Getsuga Tenshin. El principio que subyace a esta técnica consiste en absorber el Reiatsu, comprimirlo en la punta de la hoja y liberar una presión amplificada de la espada. En teoría, cualquier Shinigami podría usar este movimiento. Las Bakusaiga que él había producido en masa eran espadas que podían absorber automáticamente el Reiatsu y permitir que cualquiera con la capacidad de usar la mente utilizara el Getsuga Tenshin. El único problema era que si quien la empuñaba no soltaba la empuñadura, ésta seguiría absorbiendo su poder. En comparación con las espadas mágicas no consumían la mente de quien las empuñaba. A cambio, Bakusaiga tenía mucha más resistencia y durabilidad que las espadas mágicas. Y ese era solo un defecto de la versión producida en masa, no un defecto de las Zanpakuzen en sí mismas. Fabricar una versión de Zangetsu para cuchillo de cocina tampoco fue difícil, pero había algo que debía entenderse primero. Lo que era verdaderamente fuerte no era Zangetsu. Tampoco era Getsuga Tenshin. Fue el portador. Rayleigh, Artemisa abrió la boca. Su mirada se posó en la espada que Rayleigh sostenía en la mano, con una expresión sumamente seria. Venga conmigo. Tras dudar un instante, Artemis se llevó a Rayleigh a solas. Detrás de ellos, las chicas se quedaron allí de pie, con la curiosidad a flor de piel. Señora Artemisa. No me digas que ese hombre la donó. Habían oído que algunas tribus de cazadores tenían la costumbre de que quien perdía un duelo debía casarse con el vencedor. Y la fe de las tribus cazadoras era la diosa de la luna, Artemisa, la diosa de la caza. Esa creencia bien podría provenir de la propia diosa. Podría ser que Lady Artemisa fuera a... Esperar. Si incluso Lady Artemisa fue capturada por un hombre, ¿significaba eso que ellos también podrían enamorarse a partir de ahora? Eso sonó bastante bien. Rayleigh seguía a Artemis. Percibió en ella un ambiente extremadamente serio. Los dos pasaron un buen rato atravesando el bosque antes de llegar a la orilla de un lago resplandeciente. Al contemplar la luna reflejada en el agua, Artemisa habló. Rayleigh, como Dios, tengo una pregunta para ti. Esa espada. No, todas tus espadas. ¿Se llaman Zanpakuzen, no? Artemisa preguntó con tono severo. ¿Qué propósito tenías en mente cuando creaste algo así? ¿Objetivo? No te hagas el tonto. Artemis señaló a Ruri Rokuhaku a la altura de la cintura de Rayleigh. No me había dado cuenta antes, pero en ese último instante, sentí de verdad el peligro de la muerte. Las armas comunes no pueden matar dioses. A menos que sean armas forjadas específicamente para matar dioses, o artefactos divinos, sin embargo, tu Zanpakuzen puede hacer lo mismo. No me equivoco, ¿verdad? Al oír las preguntas de Artemis, la expresión de Rayleigh no cambió. Así es. Así que es verdad, tú forjaste esas cosas sabiendo que, no, espera. Son cosas que tú creaste, lo que significa que buscaste deliberadamente ese efecto, ¿no es así? ¿Acaso pretendes matar dioses? Rayleigh dejó escapar una risita. Ser capaz de reír cuando te interrogan cara a cara de esta manera, esa actitud intrépida incomodó un poco a la diosa de la luna, quien inconscientemente dio medio paso atrás. Tras percatarse de ello, Rayleigh dijo. Si tenías miedo de que te matara, ¿por qué me trajiste a un lugar como este a solas? Artemisa dijo. No le temo a la muerte. Al contrario, aunque un dios muera, todos renaceremos, así que, aunque quisiera morir, no podría. Pero esos niños son diferentes.
Aunque puedan venir al cielo y quedarse conmigo después de la muerte, la vida que perdieron jamás volverá. Eres muy amable, la elogió Rayleigh. ¿Eh? Artemisa se quedó paralizada. No podía entender por qué Rayleigh la había elogiado de repente. Zampacudm. Como su nombre indica, son espadas capaces de cortar el alma. Ya sea que alguien esté vivo o sea inmortal, la esencia del alma es la misma. Incluso para los dioses, eso no cambia. ¿Armas hechas para matar dioses? Me alegraría mucho si no describieras el Zampacudm que creé como algo tan insignificante. Rayleigh despreciaba las llamadas armas matadioses. Incluso un dios morirá si le cortan el alma. Es un principio muy simple. Rayleigh desenvainó con cuidado la Ruri Hirokuhaku y blandió la hoja contra un frondoso árbol que tenía a su lado. Se desarrolló una escena extraña. El gran árbol alcanzado por la hoja parecía completamente ileso. Pero su corteza se secó y amarilleó rápidamente, y en tan solo unos segundos, todas sus hojas se marchitaron hasta morir. Artemisa contemplaba la escena con los ojos muy abiertos. Su alma había sido cortada. Debido al tajo de esa espada, Zampacudm. ¡Qué creación tan asombrosa! Hefesto había encontrado una niña verdaderamente increíble para que se uniera a su familia. No tengo ninguna aversión particular hacia los dioses. Desde joven me enseñaron que uno puede vencer al destino con su propio esfuerzo, y que el destino se cambia con las propias manos, no con oraciones. Respeto a Hefesto y a otros dioses notables, pero si un dios daña al mundo o se presenta ante mí como un enemigo, tampoco me importará aceptar el glorioso título de asesino de dioses. Tras escuchar las palabras de Rayleigh, Artemis no ocultó su sorpresa. Sus ojos se abrieron de par en par, y un cierto brillo destellaba en su hermosa mirada color esmeralda. Jaja, qué chico tan interesante. No, qué hombre tan orgulloso. No le temes a los dioses en absoluto, ¿verdad? Artemisa soltó de repente una carcajada. A ella no le gustaba el cielo. Y le disgustaban los dioses del cielo. Un guerrero que no se doblegaba ni se humillaba ante los dioses, que se atrevía a cumplir su propia voluntad, no me disgusta eso. Lee 30 capítulos por adelantado y apóyame en Patreon. Patreon. Com/Movie Translator capítulo 178. Capítulo 178. Regreso a horario. De vuelta junto a la hoguera, Rayleigh respondió una tras otra a las interminables y extrañas preguntas de las chicas. Finalmente, la conversación llegó a la parte importante. ¿Estás diciendo que todas estas espadas tienen conciencia propia, igual que nosotros? Así es. Rayleigh echó un vistazo a las 4 Zampacudm que se apoyaban tranquilamente a su lado y explicó. Una Zampacudm está conectada al alma de su portador. No sería erróneo pensar en ambas como una sola entidad. ¿Qué espada te dio el poder de congelar la capital real del reino de Rakia? Rayleigh tomó la espada y explicó. Su nombre es Imrin Maru. Es una Zampacudm de tipo hielo y nieve. Puede congelar la humedad de la atmósfera para crear hielo y controlarlo. Incluso puede manipular el clima. Manipular el clima. En serio. Eso es increíble. Estar rodeado de chicas y ser bombardeado con preguntas puede ser un placer incomparable para algunas personas, pero una vez que las preguntas se acumulan, se convierte en un verdadero dolor de cabeza. Al final, Rayleigh solo pudo escapar de aquel mar de sufrimiento con la excusa de que aún no se había recuperado del todo. Su encuentro con Artemis familia había sido una coincidencia. Pero, en efecto, había creado una conexión entre ambas partes. A la mañana siguiente, Rayleigh partió hacia horario y se despidió de ellos. Señora Artemisa, ¿no me diga que le ha gustado ese chico? Le preguntó Lexa a su diosa protectora, que miraba fijamente la espalda de Rayleigh mientras se alejaba. Artemisa lo negó de inmediato. ¿Cómo podría ser posible? Yo soy la diosa que gobierna la castidad. ¿Es eso así? El rostro de Lexa reflejaba incredulidad. Después de todo, desde su perspectiva, esta diosa virgen parecía exactamente una jovencita que se enamoraba en silencio. En resumen, era increíblemente adorable. Su diosa ya era lo suficientemente hermosa como para asolar una nación, y cuando esa belleza se combinaba con la expresión inocente de una joven que experimentaba su primer amor, el poder destructivo era algo que nadie podía resistir. Incluso Lexa, que también es mujer, apenas pudo soportarlo. Si los hombres la vieran así, probablemente le entregarían su corazón en el acto. Nos volveremos a ver. Rayleigh, que viajaba solo, alcanzó una velocidad tremenda. Y esa misma tarde, ya había regresado a horario.
A través de Kakusitsu y Haku, Rayleigh había localizado las firmas de Reiatsu de Lulune, Eleonora, Phobos, Welf y los demás, confirmando que todos ellos ya habían llegado a horario. Frente a la puerta de la ciudad, la gente hacía fila para someterse a la inspección. Horario, el centro del mundo. Ya había transcurrido algún tiempo desde la gran disputa, y la ciudad había recuperado por completo su vitalidad y prosperidad. El número de comerciantes y viajeros que iban y venían era tan inmenso como el mar. En ese momento, la larga fila frente a la puerta tenía más de 200 personas y avanzaba constantemente. Rayleigh permaneció tranquilamente en la cola, esperando. De repente, se oyó una voz llena de sorpresa y alegría. «Oh. Si no es Rayleigh». Rayleigh levantó la vista y vio a un dios masculino que siempre le hacía sentir algo problemático. Al mismo tiempo, también era el dios patrón del seguidor que había estado trabajando con él no hacía mucho tiempo. «Señor Hermes». Gritó el nombre de la otra persona. Vestía ropa de viajero, tenía rasgos atractivos y unos ojos y cejas que siempre parecían reflejar una sonrisa. Incluso entre los dioses, era uno de los mayores amantes del entretenimiento. «Vaya, has vuelto». «Sabía que estarías bien», dijo Hermes en un tono que los hacía sonar extremadamente cercanos. «Hefesto estaba muy preocupado por ti». «Gracias por su preocupación». «Jajaja, eres demasiado educado». «Tengo muchas esperanzas puestas en ti, ¿sabes?». Hermes le guiñó un ojo. Rayleigh no ocultó en absoluto el asco que se reflejaba en su rostro y retrocedió 2 pasos. «Oh». Hermes se rascó la mejilla con torpeza. En ese preciso instante, una mano se extendió desde un lado y le agarró la oreja. «Ay, ay, ay. Asfi, eso duele». Para. No molestes a Rayleigh-san. ¿Acaso no tenemos todavía un encargo? Date prisa y vuelve a prestar atención a lo que te corresponde». La chica de pelo azul regañó a Hermes con dureza. Luego se acercó a Rayleigh y asintió a modo de saludo. «Rayleigh-san, disculpa que te haya molestado. Este tonto no tiene malas intenciones, así que por favor no te lo tomes a pecho». Rayleigh sonrió levemente y dijo. «Realmente lo tienes difícil». Asfi suspiró. «Eso es lo que pasa cuando nuestro dios patrón es un canalla sin remedio que vive únicamente para divertirse». Tras decir eso, agarró a Hermes por la nuca y se marchó con otros 2 miembros de la familia Hermes. «Ella realmente lo está pasando muy mal». Rayleigh murmuró mientras los veía marcharse. Aunque la familia Hermes tenía el privilegio especial de poder salir de la ciudad, y solo un número muy reducido de familias en horario poseía ese derecho, no era precisamente un beneficio conveniente. Sus viajes fuera de la ciudad solían ser por encargo o para recabar información, lo que significaba que cada viaje conllevaba un riesgo considerable. Afortunadamente, ese dios era muy idóneo para este tipo de trabajo. Aún así, Hermes familia sufrió pérdidas con frecuencia. Durante la gran disputa, habían perdido a varios miembros y ni siquiera habían podido recuperar los cuerpos. Como agentes de inteligencia, si caían en manos de Vilus, uno podía imaginar qué clase de final les esperaba. Una muerte rápida probablemente habría sido un lujo. Era difícil imaginar por lo que habían pasado. Hermes no mostraba nada en la superficie. Pero ese hombre también era un padre que amaba a sus hijos. Si sus hijos sufrieran algo así, no habría manera de que él no sintiera dolor como padre. Incluso para un dios que vive para divertirse, una vez que sus límites se veían afectados, no podía seguir sonriendo. Al pensar en eso, Rayleigh se rascó la cabeza. Probablemente, esta vez también había hecho preocupar bastante a su propio padre. Aunque Hefesto podía saber si estaba vivo o muerto gracias a su conexión con Falna, dada la personalidad de esa diosa, podría haber cogido ya su martillo y haber ido a ver a Urano, amenazándolo para que enviara ayuda. Próximo. Tras esperar en la fila durante un buen rato, por fin llegó su turno. Rayleigh dio un paso al frente. «Registre su nombre, raza, identidad, familia. El guardia de la puerta se detuvo a mitad de su frase. Cuando levantó la cabeza y vio el rostro de Rayleigh, sus ojos se abrieron de par en par con repentina sorpresa. Este guardia era miembro de la familia ganesa. Rayleigh lo reconoció gracias a la bandera que estaba detrás de él y al emblema que llevaba impreso. Probablemente, esta también fue una de las maneras en que la familia ganesa reclutó gente. Dado que la familia ganesa ejercía como policía militar de la ciudad, la vigilancia de las puertas de la ciudad también formaba parte de sus funciones. Por lo general, los miembros de la familia ganesa y los empleados del gremio trabajaban juntos durante su jornada laboral.
Gracias a la capitana de la familia, Shakti, y a su hermana menor, Ardee, Riley gozaba de un nivel de reconocimiento bastante alto dentro de la familia Ganesa. Yotosai Dono, ¿estaba usted terminando un encargo? Al darse cuenta de que lo habían reconocido, Riley asintió con calma. Después de eso, el guardia de la familia Ganesa le ayudó rápidamente a registrar su información y le dejó pasar. Esto era completamente diferente a la primera vez que había venido a horario. En aquel entonces, tuvo que someterse a un interrogatorio exhaustivo y necesitó cierto esfuerzo antes de poder entrar con éxito en la ciudad. Pero ahora, ya era un aventurero cuyo nombre empezaba a hacerse conocido en la ciudad. Ya no era el novato desconocido que acababa de subir al escenario. Capítulo 179. Capítulo 179. Nivel 4. Senpai, ¿esa persona era famosa hace un momento? ¿Por qué lo trataste de forma tan especial? ¿Y no te parece extraño que llevara 4 espadas? Uno de los miembros más nuevos de la familia Ganesa preguntó con confusión. El guardia al que llamaba Senpai lo miró. Jaja, idiota. Esas no eran espadas. La expresión del guardia se tornó repentinamente seria mientras enfatizaba. Eran Zanpakudo. ¿Zanpakudo? Entonces sí que conoces a esa persona, ¿verdad? Sería más extraño no conocerlo. Era Imsai Riley. Aunque ahora que lo pienso, la primera vez que oí el nombre de Riley fue de boca de nuestro capitán. ¿Capitán Shakti? Así es. Ah, y la señorita Ardee también. El tono del guardia se tornó nostálgico al recordar el pasado. Poco después, su nombre comenzó a extenderse como la pólvora. La guerra iniciada por Evilus se convirtió en el escenario donde ese hombre y su Zanpakudo se hicieron famosos. ¿Te refieres al arma que usa la señorita Ardee? Esa persona de hace un momento es el herrero que forjó la Zanpakudo. ¿Te das cuenta ahora? La boca del guardia se crispó antes de sonreír y bromear a medias. Si consigues una Zanpakudo de ese hombre, quizás tenga que empezar a llamarte señor, señorita o incluso lord algún día. Ja 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 ja. Sin embargo, en la expresión del guardia se mezclaban seriedad y claridad. Su broma era también una especie de autocrítica desesperada. Horario, la ciudad laberinto, el centro del mundo. La mazmorra, aventuras, podría decirse que aquí no había nadie que aceptara la mediocridad de buen grado. Pero la realidad obligó a las personas a reconocer su propia naturaleza ordinaria. Sin darse cuenta, se había acostumbrado a su trabajo como guardia. Incluso se sentía orgulloso y respetable al hacerlo. Los aventureros eran juzgados únicamente por su fuerza. No era una lucha tan salvaje en la que los fuertes simplemente devoraran a los débiles, sino que la posición, la identidad y la actitud que los demás mostraban hacia una persona estaban determinadas por su fuerza. Sin fuerza, los demás te menospreciaban. Sin fuerza, solo podías rezar para que la otra persona estuviera dispuesta a ser razonable. En el pasado, cambiar eso había sido completamente imposible sin importar lo que uno hiciera, pero ahora, solo hacía falta una espada. Una sola espada podría cambiar el destino que les aguarda a los débiles. El poder de ese hombre era algo que el 99% de la gente ata ciudad anhelaba desesperadamente. Y aún así, puede que siga ileso. Solo pensarlo es aterrador. Nadie se atreve a provocar a la familia de Hefesto. Ni siquiera la familia de Freya o la familia de Loki. Claro que, además de su familia, ese hombre también tiene a su alrededor todo tipo de leyendas aterradoras. Trago. Al oír eso, el nuevo miembro de la familia Ganesa finalmente lo entendió. Por supuesto, no había comprendido todas esas leyendas que oía por primera vez. Lo que había comprendido perfectamente era que aquella persona era una figura importante. Tras entrar en la ciudad, Riley se dirigió directamente al gremio. En el momento en que apareció, el gremio, que hasta entonces había sido muy ruidoso, enmudeció rápidamente. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Riley miró a su alrededor, tratando de encontrar a una recepcionista, pero su llegada ya había alertado al personal. Uno de ellos se adelantó rápidamente. Riley-sama, por favor, venga conmigo. Riley asintió y siguió al miembro del personal hasta una sala de consulta. Tras intercambiar información, se enteró de la situación actual de los demás. En primer lugar, Lulune ya había regresado a Hermes Familia. En segundo lugar, Lady Phobos estaba siendo alojada por el gremio y estaba ayudando a Horario a comprender cierta información sobre Rakia. En ese momento, ella se encontraba en Babel. Welf era igual, y según el acuerdo, más adelante se sometería a una conversión y se uniría a la familia Hefesto. Finalmente, estaba Eleonora, la princesa del reino de Rakia.
¿Sobre ella, qué? ¿Se unió al gremio? Rayleigh se sorprendió al principio. Pero después de pensarlo, lo entendió. Debido a lo que Eleonora había vivido en el pasado, probablemente desconfiaba de las llamadas familias y facciones, y no quería exponer su habilidad. ¿Te unes al gremio, eh? Bien. Mientras fuera una decisión que ella misma hubiera tomado, él no tenía por qué interferir. La entrega se había completado y la comisión había finalizado. Riley regresó inmediatamente con su familia. Cuando Hefesto lo vio, la emoción que sentía en su corazón se reflejó completamente en su rostro, sin el menor intento de ocultarla. Ya estoy de vuelta. La diosa se emocionó por un instante antes de mostrar una sonrisa de alivio. Entonces dio un paso al frente, rodeó la cabeza de Riley con ambas manos y lo estrechó contra su pecho. Bienvenido de nuevo. Punto punto punto. Tos. Solo cuando Riley empezó a sentirse un poco asfixiado, Hefesto finalmente lo dejó ir. Fue un viaje bastante bueno. Pasaron muchas cosas interesantes, así que te las contaré, le dijo Riley a Hefesto con voz suave. La diosa sonrió y asintió. Después de eso, Riley le contó todo lo que había sucedido fuera de la ciudad. Aunque, intencionadamente o no, omitió bastantes detalles. Por ejemplo, tanto su encuentro con Eleonora como su reunión con Artemisa fueron editados en cierta medida. No es que hubiera pasado nada, pero si lo decía todo junto, de alguna manera daba una sensación un poco insana. Su instinto le decía que debía elegir las palabras adecuadas. Hace unos días, fuiste el único que no regresó. Estuve muy preocupado durante mucho tiempo. Pero sabía que si eras tú, estarías bien. Incluso si te metías en problemas, seguro que los superarías. Hefesto tomó sus manos y habló desde el corazón. Riley se sintió profundamente conmovido. Entonces él le tomó las manos a la diosa y le dijo: por favor, actualiza mi estado, diosa. Después de todo lo sucedido, la mentalidad de Riley había cambiado un poco, y una vez más le pidió a Hefesto que actualizara sus valores de habilidad. A partir de hoy, él, Riley de la familia Hefesto, era un aventurero de nivel 4. Al observar el Falna traducido al idioma común y copiado en el papel que tenía en la mano, vio que antes de subir de nivel, su fuerza, resistencia y destreza habían superado oficialmente el límite normal. En el nivel 3, sus valores de habilidad finales fueron: resistencia. SS-1001. Resistencia. SS-1002. Destreza. SS-1002. Agilidad. SS-1095. Magia. SSS 1440. Tras convertir todo eso en la base de su fuerza, Riley decidió subir de nivel. Nombre: Riley. Nivel: nivel 4. Valores de habilidad: fuerza 10, resistencia 10, destreza 10, agilidad 10, magia 10. Habilidades de desarrollo: Herrero H, sanación espiritual H, espadachín H, mago primero, magia. Abbakud Kaido. Habilidades: espada del alma, bendición de Gif. Menor. Para la nueva habilidad de desarrollo, todavía había más de 10 opciones para elegir. Tras una cuidadosa reflexión, Riley eligió la clase mago, que podía aumentar el poder de la magia. Para un Shinigami, el Kid era un método de combate extremadamente común. Entre todos sus valores de habilidad, la magia era también el más alto. Era una habilidad de desarrollo que le venía muy bien. Capítulo 180. Capítulo 180. De regreso a casa. Mago, ¿eh? Eres, sin duda, el herrero más extraño que he conocido. Hefesto lo provocó con una sonrisa. El propio Riley no lo veía así. Después de todo, era completamente diferente de lo que este mundo tradicionalmente consideraba un herrero. En este mundo, un herrero generalmente significaba un herrero de madera. Pero la verdadera naturaleza de Riley no era la de un forjador de espadas. Era un Shinigami. Resulta que también era el creador de Zanpakuto. Así que este era el nivel 4. Tanto la calidad como la cantidad de su Reiatsu habían experimentado un salto enorme. En comparación con cuando estaba en el nivel 3, la diferencia era como la de un río y una cascada. Con esto, debería poder usar libremente todos los Kid por debajo del número 90. Y eso no fue todo. Su versión actual también debería ser capaz de forjar Zanpakuto aún más fuertes, otorgándoles nombres más poderosos. Estaba deseando poner a prueba su fuerza actual. Pero antes de eso, primero tenía que ir a casa. Tras abandonar Babel, Riley se dirigió directamente a su hogar en este mundo. Empujó la puerta y entró con paso ligero. La estructura especial de la casa, construida por el bien de Alfia, la aislaba por completo del mundo exterior.
Por mucho ruido que hubiera en la calle, ninguno de esos sonidos lograba entrar en la casa. Riley echó un vistazo a su alrededor en la primera planta. No vio la figura que le faltaba. Así que subió las escaleras y fue al ático. Tras atravesar la sala de lectura, Riley llegó al dormitorio de Alfia. Y allí vio a la mujer llamada Alfia sentada en una silla, con la postura relajada y la cabeza apoyada ligeramente contra la ventana. Llevaba un libro en los brazos. Riley le echó un vistazo y se dio cuenta de que no tenía título. Al ver lo relajada que se veía, Riley pudo deducir que su condición física debería haber mejorado un poco. De otro modo, no se habría dormido tan plácidamente. Cuando ambos comenzaron a vivir bajo el mismo techo, él a menudo la encontraba incapaz de dormir debido al tormento de su enfermedad, o despertándose con dolor después de finalmente lograr conciliar el sueño. Incluso la aventurera más fuerte era impotente ante un enemigo al que no podía tocar. Verla así ahora hizo que Riley se sintiera realmente feliz. Sus esfuerzos, y la propia resistencia de Alfia, no habían sido en vano. Tras alcanzar el nivel 4, su dominio sobre Caidma había dado un paso más. Extendió una mano y concentró directamente el Reishi en su palma. Luego, alterando la naturaleza de ese Reishi, infundió el poder de Caidma en el cuerpo de la mujer. Lentamente, con suavidad. Para Alfia, la sensación era la misma que la de la luz del sol acariciando su piel. Aún así, se despertó, bruscamente. Enseguida notó la presencia a su lado, una presencia tan familiar y reconfortante que la tranquilizó. ¿Has vuelto? Alfia soltó esas palabras sin pensarlo. Riley se quedó paralizado. Porque eso sonaba demasiado a algo que una esposa en casa le diría a su marido que regresa de un viaje. Tras un breve momento de aturdimiento, Riley asintió de inmediato y dijo: Ya estoy de vuelta. Todo salió bien. Ya veo. Eso es bueno. ¿Me estabas mirando mientras dormía hace un momento? Lo siento. Riley no lo negó. En cambio, lo admitió abiertamente, con una sonrisa en el rostro. Alfia lo miró y no insistió en el tema. En cambio, dijo: Mientras no estabas, pasé la mayor parte del tiempo durmiendo. Ah, no. Olvídalo. No te preocupes. ¿Qué significaba eso? Riley sintió que algo se removía en su corazón. De repente, los ojos de diferente color de Alfia se fijaron en él sin moverse, con una mirada extremadamente seria. ¿Has subido de nivel? Como era de esperar. ¿Cómo te diste cuenta? Preguntó Riley con cierta sorpresa. Alfia respondió: La naturaleza de tu magia ha cambiado. Pero, más aún, la mayor diferencia radica en tu expresión. Alguien que confía en su propia fuerza transmite naturalmente una sensación de calma y serenidad. ¿Lo hago? El propio Riley no podía comprender de qué hablaba Alfia. Pero enseguida lo entendió. Porque pensó en el rey tramposo. Ichigo. Antes de desbloquear su truco, la brecha entre el rey de los trucos y Aizen había sido imposible de salvar. Cuando Aizen se acercó, retrocedió frenéticamente, con el rostro lleno de pánico y el sudor frío corriéndole por el cuerpo. Incluso la mano que empuñaba su espada tembló. Ante los ataques verbales de Aizen, no había podido refutarlo. Pero tras desbloquear su truco y obtener un poder superior al de Aizen, se convirtió en una persona completamente diferente en un instante. Cuando se enfrentó a la mirada de Aizen, ya no la esquivó. Cuando fue atacado, bloqueó con una mano, demostrando una facilidad absoluta. Cuando se enfrentó a un Kin de nivel 90 de Miyoko Aizen, lo desvió con una mano con la misma naturalidad con la que se sacude el polvo. Y cuando Aizen intentó una vez más abrumarlo con palabras, el rey tramposo dijo directamente: Ya he escuchado suficiente de tus argumentos. Ese fue el cambio que trajo la fuerza. Aunque Riley no creía haber alcanzado ya el absurdo nivel de fuerza de aquel rey tramposo, lo cierto es que aún se encontraba en la fase de exceso de confianza que seguía a un repentino aumento de poder. Esta subida de nivel fue diferente a las anteriores, que habían sido más tranquilas. Podía sentir claramente cómo su Reiatsu se hacía más fuerte, hasta el punto de que incluso le daba una leve ilusión de ser omnipotente. Lo siento, Alfia. ¿Podrías hacerme compañía un rato? Tras darse cuenta de su propio estado mental, Riley quiso que Alfia lo despertara de golpes. Los dos fueron juntos al campo de entrenamiento subterráneo. Riley entró en calor. Alfia, por otro lado, simplemente permaneció allí de pie con su habitual y elegante compostura. La diferencia de nivel entre ellos era enorme, así que era natural que no lo tomaran en serio. Aún así, Riley quería darle una pequeña sorpresa a Alfia. Comenzar.
Alfia abrió la boca e hizo la señal. En el segundo siguiente, Rayleigh ya había hecho su movimiento. Abrió ambas manos hacia adelante, y su reiatsu surgió violentamente. Una aterradora reacción de Reisi se concentró entre sus palmas, formando una enorme esfera de luz Kirm. Voy a darlo todo desde el principio. Agma 88. Irikge Kizoku Shinten Raim. Rayleigh disparó con decisión el AG número 88 abandonando el encantamiento. Un enorme rayo de luz de más de 6 metros de diámetro irrumpió con un rugido que engulló por completo su campo de visión. El terreno a lo largo de su trayectoria se derrumbó instantáneamente bajo el ataque, dejando una profunda cicatriz tallada en el campo de entrenamiento. La enorme explosión del cañón descendió en línea recta. El Edén del silencio. Sin embargo, cuando aquel aterrador rayo llegó frente a Alfia, fue detenido por una barrera invisible. Incluso comenzó a desintegrarse, volviendo al aire mismo. Jardín silencioso. Un encantamiento mágico. Un hechizo que podía anular los ataques mágicos. Su defecto radicaba en que también debilitaba los ataques desde el interior de la barrera, lo que significaba que el poder mágico de Alfia también se vería muy reducido. Ni siquiera el número 88 funciona, ¿eh? La comisura de los labios de Rayleigh se curvó ligeramente. No solo no mostró ningún signo de desánimo, sino que incluso parecía un poco emocionado. Lee 30 capítulos por adelantado y apóyame en Patreon. Patreon.com/Translator. No olvides que lo escuchaste en Laios, el devorador de mundos.